Vamos a continuar con este curso de Revit de estructuras. Vamos a desarrollar en este tema lo que son las losas estructurales y las escaleras. Para eso vamos a continuar, vamos a abrir un proyecto en Revit en el cual nos hace falta instalar lo que son las losas estructurales como las losas de cimentación, que tienen básicamente el mismo procedimiento para su inserción. Las losas estructurales pueden utilizarse para las cimentaciones, para suelos, para techos. El borde de losa es la parte de refuerzo a las losas de cimentación o a los suelos, de este caso, por ejemplo, de las veredas, para proporcionar cierta estabilidad. Los edificios de varios pisos se pueden cortar agujeros, que también vamos a ver en el siguiente tema, mediante la creación de un eje a través de varias losas. ¿Qué objetivos tenemos en este capítulo? El capítulo 8, crear losas de cimentación, forjados, techos, crear puntos de vista, llamados para poder dar detalles de estos, añadir los bordes de losa y crear agujeros a través de múltiples niveles para ascensores, para escaleras, por ejemplo. Vamos a empezar con el modelado de losas estructurales. El procedimiento entre modelado de losas de cimentación y techos, falso cielo raso y losas son bastante similares, por lo cual lo vamos a detallar en este tema. Las losas son creadas dibujando un límite o lo que llamamos el borde del boceto. Y luego le aplicamos opciones como dirección, pendiente, etcétera, etcétera, para añadir y modificar la losa y luego posteriormente los bordes, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que Revit es una traducción, bueno, es un software que está nativamente en inglés y que vamos a tener términos que se van a traducir al español. Y como los encargados de la traducción están en España, muchos de los términos de repente no pertenecen a nuestro argot de nuestros países, ¿no? Menos del de la ingeniería propia que cada uno maneja. Así que vamos a homogeneizar un poco los términos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de elementos estructurales en Revit, como lo que son suelos y forjados y demás. Lo que en Revit significa suelo estructural. Y tampoco tenemos que confundirnos con los suelos arquitectónicos. Definitivamente lo primero que tenemos que notar que un elemento arquitectónico y un elemento estructural, el elemento estructural va a tener el soporte de cargas o la transmisión de las mismas. Por eso es que, bueno, en este curso de Revit de estructuras vamos a ver lo que es el suelo estructural. Una losa de cimentación o una platea de cimentación, Revit la va a denominar como losa, así que vamos a tener mucho cuidado. Vamos a trabajar obviamente con la terminología de Revit. En Revit lo que le estábamos diciendo está aquí, ¿no? En la parte de estructuras tenemos aquí el grupo de elementos estructurales y todo lo que son techos o forjados están acá, ¿no? En suelos estructurales, así los vamos a modelar. En cambio las losas de cimentación están aquí, ¿no? En losa, en la parte de cimentación. ¿Por qué tenemos que hacer una diferencia entre una y otra? Porque las losas de cimentación van a cumplir una función de fundación y no van a representar algo en el modelo analítico. En cambio el suelo sí tiene que representar un modelo analítico de la losa, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a modelar las losas estructurales como cimentación o como suelo? Eso depende ya de la función, pero tenemos esos dos botones que ustedes ven en la pantalla. Ambos vamos a utilizarlos y son bastante similares. Una vez que hacemos clic en uno, en suelo o en losa, vamos a tener que escoger el tipo de suelo o losa que deseamos usar para este modelo. En la paleta de propiedades podemos colocar cualquier otra opción que se necesite colocar. También tenemos que aprender a colocar un nuevo tipo de losa. Y de ahí vamos a modificar su contorno. Cuando modificamos su contorno vamos a ver las diferentes funciones que nosotros tenemos para definir el borde, ¿no? Podemos voltear el borde, podemos hacer bastantes cosas que vamos a ver en este momento. Y una vez que hemos finalizado, recién le vamos a decir finalizar modo de edición y es cuando vamos a poder finalizar nuestra losa, es decir, crearla. En este caso tenemos un modelo. Este modelo tiene un edificio al cual le faltan las losas, ¿no? Es decir, las losas pertenecientes a los pisos. Ya tenemos vigas, viguetas, placas, columnas. Si nos vamos a cualquiera de los pisos, nos vamos a dar cuenta de que nos falta toda esa estructura de las losas. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible, ¿no? Vamos a hacerlo aquí a un costado como un ejemplo. Y vamos acá a la parte que dice estructuras. Y en la parte que dice suelos,
yo voy a seleccionar la opción que dice suelo estructural. Acuérdense que cada vez que hacemos clic o ponemos el cursor encima de un botón en Revit, nos va a salir un pequeño tutorial de cómo realizar o de qué función, de qué se trata la función que vamos a hacer clic, además de encontrar el acceso directo del mismo. En este caso, solo estructural tiene el acceso directo SB. Si yo le hago clic, recuerden, cada vez que hacemos clic en Revit vamos a tener un nuevo menú de opciones, ¿no? Que varía de acuerdo al tipo de elemento. En este caso, las losas, en primer caso, tienen para finalizar el modo edición o cancelar, ¿no? Es decir, si nosotros nos hemos equivocado de botón, tenemos que ponerle clic en la X, cancelar el modo de edición. Lo primero que voy a ver es que tengo la línea de contorno, la flecha de la pendiente, la dirección de la luz. La línea de contorno se refiere al contorno que yo voy a definir o voy a revisar. Y tengo varios modos para añadir este modo, para añadir este boceto. Por ejemplo, la forma más sencilla de repente es creando líneas, ¿no? Yo puedo crear 4 líneas para definir el suelo de la losa, el borde de la losa, y le puedo decir finalizar y ha creado ya la losa. En este caso el suelo, ¿no? El suelo estructural. Cuando nosotros creamos un elemento en Revit de tipo losa, va a crear muchas veces su símbolo. ¿Se dan cuenta este símbolo de aquí que dice solo en una sola dirección? One Direction, One Way Slab, es justamente este símbolo que de repente en este caso no lo vamos a utilizar y por eso lo estoy eliminando. Una vez que yo he creado una losa de cualquier forma, yo le puedo decir que puedo editar su contorno. Por ejemplo, imagínense que este costado yo no lo quiero tener, lo puedo borrar y lo puedo cambiar por un lado en arco, ¿no? Una vez que lo finalizo, lo he vuelto a modelar y yo me voy a dar cuenta en mi vista 3D que tengo un pedazo de losa con esa forma, ¿no? Voy a regresar a mi pista en planta y ahora lo que voy a hacer es darle una losa de esta forma que tengo yo mi edificio, ¿no? Para lo cual yo voy a escoger como referencia mi modelo, ¿no? Yo le voy a decir, por ejemplo, que quiero un suelo y voy a empezar a dibujar el borde del mismo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo irme de largo aquí por simpleza y puedo seguir avanzando, ¿no? Yo puedo seleccionar una línea como una referencia y luego para acercarlas y cortarlas exactamente puedo usar la función recortar, extender o del trim. Si se dan cuenta, tengo que fijarme muy bien en dónde hago trim para poder unir mis elementos. Igual aquí, ¿no? Yo tengo una línea que yo le digo, puedo seleccionar esta función que dice seleccionar línea, selecciono el borde de mi viga y aquí en el borde de mi viga yo voy a poder, por ejemplo, volver a utilizar trim, tr, y los va a juntar. De igual manera aquí, ¿no? Yo le puedo decir que seleccione esta y le digo trim de una hasta otra. Y así voy a tener muchas variaciones de qué función utilizar para poder terminar mi elemento, ¿no? Por ejemplo, imagínense ahí me he confundido y lo he puesto en el eje. Yo puedo usar, por ejemplo, alinear para llevarlo hasta este costado. Y luego nuevamente uso trim para volver a alinearlo y volver a recortarlo. Si yo quiero, puedo extenderlo manualmente, ¿no? Yo podría extenderlo manualmente como en AutoCAD. Extenderlo. Y luego también volver a extenderlo, ¿no? Nuevamente. Pero trim es una mucha mejor opción. Ya depende de su maestría en el uso de una herramienta, es decir, de su experiencia, el poder seleccionar un elemento mucho más rápido que antes. Y obviamente hay que darle cierto nivel de precisión, porque sin la precisión adecuada tampoco vamos a poder tener un modelo muy perfecto, por así decirlo, ¿no? Así que depende mucho del grado de experiencia que tengan y el conocimiento de las herramientas para hacer una losa
bastante cercana a lo que nosotros necesitamos en cada proyecto. Les recomendamos enfáticamente de que por cada proyecto que ustedes hagan usen las nuevas herramientas que Revit nos ofrece, ¿no? Que son muy diferentes a las herramientas que teníamos en AutoCAD. Entonces van a poder saber cuándo utilizarlas y cuándo utilizar una y cuándo utilizar la siguiente. Además de que Revit nos va a permitir, nos va a avisar cuál es el error que nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, si yo uso trim entre estas dos, las va a unir, igual que acá, ¿no? Aquí también yo puedo unirlas y continuar la curva. Estoy usando trim en vez de alargar elementos o seleccionar varios. Y trim me va a ayudar a seleccionar todo mi borde de losa. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque simple y llanamente si yo no tengo un borde cerrado completo de mi losa, me puede salir un error. Una vez que yo he terminado, y adrede voy a borrar por ejemplo este segmento de acá, yo le voy a decir finalizar modo edición y me va a salir un mensaje. No se permiten líneas solapadas, por ejemplo, me dice, ¿no? Y yo si quiero ver dónde está el error, le digo mostrar. Y me va a decir que acá hay dos líneas solapadas, ¿no? Yo le digo continuar para poder seguir continuando mi modelo y lo borro, ¿no? Y le digo trim estos dos. Lo finalizo y me va a decir las líneas deben estar en bucles cerrados. Y me va a mostrar el lugar donde está abierto. Tengo dos lugares donde están abiertos, ¿no? Le digo continuar mi modelo y finalizo mi modelo hasta que esté completamente bien hecho. Si se dan cuenta, Revit no me permite cometer errores. Y lo finalizo. Y una vez que lo finalizo, me debe salir un mensaje. Bueno, ya debo de tener mi losa bien colocada, ¿no? Ahí está mi losa. Me voy a la vista en 3D. Y en el mismo nivel que era el nivel quinto, tengo una losa. Pero ahora tengo que fijarme en algo, ¿no? Que esta losa esté a cierta altura. Para lo cual me voy a ir a un alzado, por ejemplo, ¿no? Voy a irme a un alzado, no un alzado estructural, sino un alzado completo. Si se fijan, acá yo tengo mi losa. Y lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es alinearla, ¿no? Alinearla hasta la cara superior de mi viga para que se pegue completamente y ahí tengo una losa de 10 centímetros colocada, ¿no? Recuerden que antes habíamos visto una función que era copiar a portapapeles y pegar alineado con los niveles seleccionados, y yo le puedo decir que se alinee, que se pegue con todos, excepto la losa que ya sabemos que tiene, ¿no? Que es la del quinto piso. Y le digo aceptar y va a crear una copia de la losa en todas porque es una losa típica. Cuando realizamos este tipo de funciones en Revit es cuando más sufre el software, por así decirlo, ¿no? Pero por ejemplo ya lo tengo listo, y si regreso a mi vista 3D tengo mi losa colocada en todos los niveles, ¿no? Así de fácil he vuelto a colocar mi losa. Hasta ahí hemos creado un tipo de losa, ¿no? Un tipo de losa bastante sencillo. Me voy a ir a mi quinto nivel. Tengo mi losa que creé hace un rato y puedo ir a ver una sección que la corte. Si se fijan, tengo una losa que yo selecciono y me dice suelo genérico de 12 pulgadas, cuyo, bueno, en este caso el grosor yo lo había modificado antes, que dice 10 centímetros, ¿no? Imagínense que nosotros quisiéramos otro tipo de losa, ¿no? Porque, como ya les dije, cuando yo pongo suelo, tengo varios tipos de suelos, ¿no? Con diferentes grosores y hasta diferentes estructuras.
El tipo genérico de 12 me va a dar una losa bastante ancha, ¿no? Yo le digo editar tipo y acá voy a ver varias de sus funciones. Imagínense que yo quisiera crear una losa que tenga, por ejemplo, como nuestro aligerado peruano, o de 20 centímetros. Me tendría que ir a suelo, le digo editar tipo, luego le digo duplicar y le pongo suelo aligerado. Y en un solo aligerado yo me voy a la parte de estructuras y le digo que, por ejemplo, va a tener un concreto casting place. Si no me gusta el nombre, yo por ejemplo le puedo decir que lo duplique y luego yo voy a poder modificarlo, ¿no? Concreto 210 F'C y le digo aceptar. Ya lo ha asignado y le digo que tengo un ancho de 20. Le digo aceptar y de ahí creo mi losa, ¿no? En este caso quiero una losa súper sencilla, la finalizo. Ya he creado una losa que en planta parecen absolutamente similares. Voy a crear una sección que corte ambas. Y en esa sección que he cortado ambas, me voy a fijar en la diferencia entre ambas, ¿no? Básicamente mi sección está mirando demasiadas cosas. Le estoy reduciendo el rango de visibilidad para que solamente vea mis dos losas, ¿no? Tengo una losa de 10 centímetros, que era la que yo tenía antes. Y tengo una losa del doble, ¿no? Que es de 20 centímetros. Luego cuando hagamos metrados vamos a ver cómo obtener el metrado de esto y podríamos, por ejemplo, obtener el metrado de concreto de una losa aligerada, ¿no? Veamos el siguiente tema, que es la parte del borde de losa. El borde de losa es justamente esto, ¿no? Lo que vemos en la pantalla, ¿no? Es una especie de cimentación pequeña al costado o una especie de extensión de la losa o del suelo estructural. Dependiendo si hemos hecho nuestra losa como cimentación o como losa, vamos a tener diferentes tipos de borde de losa, ¿no? El borde de losa de un suelo, yo puedo seleccionar y le digo que esté aquí, que también esté aquí, que también esté aquí y que también esté aquí. De repente en esta visualización sólida no lo voy a poder ver, pero en una visualización de estructura alámbrica, por ejemplo, me voy a fijar de que sí tengo, de que sí tengo este detalle. Voy a regresar al corte que había generado antes. Me voy a fijar en el tipo de borde que se ha generado, ¿no? Que es un borde que dice que tiene un tipo de perfil que yo puedo modificar. Puedo crearle un borde de perfil que tenga, por ejemplo, 36 por 12 y está creando un borde medio triangular. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ahora están separados. Es bastante sencillo crear un borde de losa. Imagínense que estuviera en un nivel de cimentación. Recuerden que yo puedo hacer también una losa de cimentación con alguna forma en específico. Y lo voy a hacer bastante sencillo. Y también puedo hacer un borde de losa de cimentación. Por ejemplo, en cualquiera de los cuatro bordes. Y bueno, yo tengo aquí, como ustedes ven, esa cimentación con ese borde. Por ejemplo, si yo le hago un clic y le digo, le aprieto este botón, cuadro de selección que habíamos visto, voy a poder ver solamente mi losa. Pero si se fijan, están en dos elementos separados. Me he ido a un corte, ¿no? Estoy creando un corte que va a cortar a mis dos elementos. Y en este corte yo tengo tanto una losa como una losa de cimentación. Y lo que yo voy a hacer es tratar de unirlos. Para eso tengo un botón que vamos a ver muchas veces, que es el borde de unir geometría. Este botón de unir geometría me permite unir una con la otra y va a cortar uno de los dos. Por ejemplo, en este caso ha cortado mi borde de mi unión, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá yo tengo que mi borde de losa está superpuesta
con mi losa de cimentación. Así que lo que voy a hacer es decirle unir una con la otra y las está recortando y las está uniendo porque tienen el mismo material. ¿Sí? Si se fijan, ahí vamos a evitar dobles metrados. Yo también puedo agarrar mi borde de losa y cambiarle de forma, ¿no? Le puedo decir que mi borde de losa sea de otro tipo. Podría cambiarle, por ejemplo, el perfil, ¿no? Un perfil por defecto, que es un perfil cuadrado. También lo va a cambiar, ¿no? Va a cambiarle la forma. Y mi perfil yo lo puedo cambiar, ¿no? Más adelante les vamos a enseñar cómo cambiar perfiles del sistema, que son elementos del sistema. Y hasta ahí hemos visto la parte de suelos y bordes de losa. ¿Qué más nos falta ver? El tema de las pendientes, que vamos a ver más adelante, lo que es el pendiente, las pendientes de losas, que tenemos varios métodos para añadirlo. Recuerden que también podríamos darle un desfase y también un cantilever o un voladizo. Ese cantilever, por ejemplo, en un suelo, está aquí, ¿no? Se define aquí como un desfase de, por ejemplo, 1 metro, que yo le voy a poder dar a mi nivel, ¿no? A nivel inicial y lo finalizo. Y ya una vez que lo tengo seleccionado, le digo editar contorno. Y en editar contorno, cada una de las líneas me va a permitir extender un voladizo de hormigón de, por ejemplo, 0.50 centímetros. Y la finalizo y va a crear un pequeño volado. ¿Sí? Tenemos que tener eso muy en cuenta, de cómo nuestras losas se van a modificar. Hay muchas funciones que de repente no estamos revisando, que las vamos a ver en su tema, ¿no? La edición de boceta, la parte de la armadura o el modelo analítico que vamos a ver más adelante. ¿Cómo modificamos una losa? Tenemos varios parámetros básicos para modificar una losa, ¿no? Por ejemplo, este que es el desfase. En nuestro panel de propiedades tenemos un desfase que es el valor en Z que va a tener de diferencia con el nivel de referencia. En este caso, esta losa tiene un nivel de referencia que dice quinto piso y va a tener un desfase de altura de 0.127. Tenemos muchos otros más parámetros como el define estructura, activar modelo analítico, recubrimientos de armadura y tenemos sus cotas, ¿no? Todas estas cotas vamos a obtenerlas. Recuerden que aquí en editar tipo, en la parte de estructuras, yo puedo modificar la estructura de mi losa, que en este caso es una losa sencilla de tipo aligerado que dice concreto 210 y tiene un grosor, ¿no? Yo en cualquier momento puedo agarrar una losa, cualquiera sea esta, y decirle editar contorno. Y si yo quiero abrirle un agujero, yo puedo, por ejemplo, añadirle un agujero en forma hexagonal. Y este agujero va a ser una abertura en mi losa. Por ejemplo, yo lo echo aquí, en esta losa, ¿sí? Tengan mucho cuidado con las aperturas. Tenemos dos tipos de adición de aperturas, que es justo lo que vamos a ver en el siguiente tema. Cómo modificar el boceto, ya lo hemos modificado. Cómo hemos añadido bordes de losa. Cómo hemos unido las geometrías. Y por ahora esto es lo que vamos a ver en este tema. Y el siguiente tema es creación de una abertura en la losa. Vamos a crear aberturas en la losa para lo que son en este caso nuestras cajas de sensor o nuestras cajas de escaleras. Las losas tienen muchas pasantes más que podemos añadir después.